que están relativamente más alejadas de una urbe como puede ser Arequipa. Y ahí entra de repente un poco más la relación con proyectos productivos locales, ¿no? Que lamentablemente no hay demasiados casos de éxito. Creo, no, pues hay algunos que sí vale la pena mencionar, ¿no? Como en Cajamarca, por ejemplo, eh, pero creo que todos han tenido su limitación, o la mayoría han tenido limitaciones, en parte porque eh, es a veces se siente un poco como encuentro de dos mundos, ¿no? ¿No? Y es difícil desde una idiosincrasia, muchas veces pues citadina o como quieras verlo, ¿no? Atender realmente las necesidades y las preocupaciones que una actividad productiva rural demanda. Entonces, esto, mira, no hay yo no he encontrado todavía un proyecto pues que digas, esta es la bala de plata y así nos vamos para adelante. Yo creo que sí hay algunas experiencias que han, si quieres, a lo largo del tiempo demostrado ser más exitosas que otras. ¿No? A mí un caso que me gusta, por ejemplo, es Antamina, ¿no? Que ya tiene, ¿no? Décadas de operación, ¿no? Y mal que bien el manejo comunitario que ha tenido ha sido o sea, estando en una zona que no es particularmente fácil, ¿no? El relacionamiento comunitario que ha tenido ha sido bueno. No sé, te podría decir Goldfields también en Cajamarca. Entonces, hay más que una fórmula general, ¿no? Yo creo que hay que ver las experiencias particulares que han funcionado y ver qué cosas también se puede replicar en otro lado, porque digamos, no es lo mismo pues, la zona rural al sur de Cajamarca que al norte de Puno, cerca de Huaraz en Ancash, ¿no? Son experiencias distintas. No, para resumirte, no sé, ¿ya? ¿Ya? Pero yo creo que hay algunas experiencias que se pueden investigar. Nadie ha descubierto la bala de plata, y eso es algo en lo que tendríamos que meterle muchísimo más cabeza. De acuerdo, Diego. Yo termino antes de dar el paso a Raúl, de preguntas, que preguntas, comentarios que veo. Preguntan por la demanda. Diego ya mencionó que efectivamente la demanda en general de minerales para el Perú va a bajar, ya ha bajado en el primer trimestre muchísimo, porque China es el principal comprador de metales del país para empezar, ¿no? Y el precio del cobre, como mencionaba Diego, con el caído, no sé, 25%, una cosa así. Entonces, definitivamente la demanda estará bajado, y eso pone también en riesgo proyectos mineros y busca que las empresas mineras, o sea, genera que las empresas mineras muchas veces eh, dejen de invertir efectivamente en extensiones, exploraciones o proyectos y más bien se dediquen a ahorrar y a generar eficiencia en operaciones actuales, ¿no? Ahora, Por perdón, más un punto que Diego, que no hice, un punto que no dice que de repente vale la pena hacer es que entre los grandes países productores de minerales, el Perú es de los únicos que ha parado totalmente operaciones en todo el país y no se puede, y no hay actividad minera de ninguna forma casi. No, otros países han abierto con protocolos rígidos y supervisados, pero han abierto, no sé, Rusia, Australia, Canadá, eh, y, y de repente vale la pena darle una chequeada a qué cosas están haciendo ellos, para no privarnos nosotros de repente una actividad que bien controlada puede ser perfectamente saludable. de acuerdo. No, está muy bien el comentario. Creo que ahí va este dilema en el cual no vamos a entrar en este conversatorio, pero es qué tanto el aislamiento y la cuarentena eh, llega a ser razonable y por cuánto tiempo, frente al otro lado del dilema, digamos, que es qué tanto puedes parar la economía y dejarla, digamos, en ese stop hasta que supuestamente tengas controlado el tema sanitario, ¿no? Eso lo vamos a ver las siguientes 2 semanas, pero tampoco tenemos mucho margen. Un como el nuestro no puede estar parado más de 30 días. Y la frase no puede estar parado no significa que no, igual lo paramos 15 días más. O sea, no puede significa que las consecuencias van a ser peores y peores, ¿no? Porque todo está gráfico con el tema de la minería que parece que es fundamental. O sea, sí tenemos que empezar a mover la máquina con los protocolos
y las medidas, digamos, sanitarias correctas, es una máquina que no se puede mover y por eso es que no se va a hablar del tema, ¿no? ¿Algún comentario extra, Diego, que tengas como para cerrar? Nada, solamente no, rescatar que esta vulnerabilidad, como decía al comienzo, es un arma de doble filo, porque efectivamente el Perú depende mucho de la actividad minera para divisas, para exportaciones, para actividad económica, pero en la medida en que justamente esta es una actividad que puede rebotar antes que servicios o que turismo o que, no sé, cualquier actividad que tengas en la ciudad, en la medida justamente en que está aislada, podría ser también una de las que primero apuntalan el crecimiento, sobre todo durante este año, ¿no? Que muchas actividades posiblemente vayan a permanecer con muchísimas restricciones, por lo menos por los siguientes meses. Minería no tendría por qué ser una de esas si lo manejamos bien. Eh, pero aquí el énfasis yo creo que tiene que ser absolutamente sanitario más que económico. ¿No? Esto tenemos que empezar a partirlo por, oye, ¿cómo hacemos que los trabajadores efectivamente puedan venir a trabajar de manera responsable, saludable, y sin posibilidad de contagio entre ellos y sin su familia, ¿no? O sea, una vez que tengamos eso resuelto, lo siguiente va a caer por su propio peso. De acuerdo. Bueno, nada, muchas gracias, Diego. Definitivamente los comentarios van a seguir, quédate con nosotros, porque el tema ahora, vamos a hacer un pequeño cito al sector petrolero, porque la Asociación de Contribuyentes lo ha venido haciendo el año pasado, y este es creo que el séptimo o octavo observatorio que realiza de uso de gasto del canon. Lo hemos hecho con el sector minero y ahora Raúl nos va a mostrar los resultados del estudio que hizo para Loreto. Y van a ver que los datos son muy interesantes. Y que finalmente, aunque son sectores distintos en varios aspectos, en el tema del canon sufren de las mismas, sufren de la misma problemática y probablemente, por lo tanto, tengan algunas soluciones y planteamientos que puedan ser comunes también. Así que los dejo con Raúl. Raúl, igual con el tiempo, en 12, 13 minutos, todo corto, y luego hacemos las preguntas. Listo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Básicamente lo que quiero resumirles en toda mi exposición es, es venderles una idea, ¿no? Lo importante que hubiese sido incluir uno de los mecanismos que nosotros hemos estado proponiendo desde la asociación en una reforma del canon, que es básicamente el limitar el uso, generar mecanismos de ahorro obligatorio del canon en momentos de auge de los precios internacionales. Y lo importante que hubiese sido, y la oportunidad perdida, por ejemplo, en el caso de Loreto, que es el que voy a hablar hoy día, la oportunidad perdida que ha sido el no haber contado con este mecanismo, ¿no? Que básicamente consistiría, o la idea es que por la naturaleza de la industria extractiva, que una volatilidad importante, que tiene precios internacionales que varían, y que por lo tanto los ingresos, las finanzas, un día pueden ser muy altas, el otro día pueden ser muy bajas. La idea es generar que las regiones y todos los beneficiarios del canon se vean obligados a no utilizar el 100% de sus recursos, de manera que para situaciones como esta, justamente como una crisis, tuvieran guardados una cantidad de recursos importantes para poder hacer frente a esta situación. Loreto, por ejemplo, es la segunda región con más casos de coronavirus, entonces creo que justo calza perfecto como un ejemplo, un caso de una oportunidad perdida. Le voy a ir mostrando de mi exposición, ¿no? En Loreto, básicamente, en los años 2010 y 2014, recibió 260 millones al año, de soles al año de canon petrolero, cuando el barril de petróleo estaba en $100 por barril. Y a partir del 2015 hay una caída importantísima del precio internacional del petróleo, y eso hace que
que el canon se reduzca a la tercera parte, a 88 millones de soles al año. Entonces, y coincidentemente, en ese periodo, hubo un gobernador regional que hoy día está preso, digamos, por casos de corrupción, que, como les voy a mostrar con los datos, está clarísimo que el uso del canon fue bastante negligente. Se utilizó en 80% en gasto corriente, y, digamos, para ponerlo en números, entre el 2010 y el 2019, Loreto ha recibido 1.785 millones de soles por canon petrolero. El 40% fue a gobiernos locales y el 60% fue al gobierno regional, es decir, la mayoría va al gobierno regional. Con esto, con esta cantidad bien invertida, digamos, se hubiesen podido construir 22 hospitales, 117 colegios regulares, 224 postas médicas, 16 colegios de alto rendimiento, es decir, en el mejor de los escenarios invertidos exclusivamente en cada uno. Eso es lo que hubiese podido crearse, ¿no? O invertirse. En el periodo del 2010 al 2014, de estos recursos, el 60% se gastó en gasto corriente a nivel de toda la región. Luego, si tú lo ves, lo separas por gobiernos locales y por gobierno regional, te das cuenta que el principal problema, el principal driver de por qué es tan alto el gasto corriente es porque el gobierno regional gastó 80% en gasto corriente y en los gobiernos locales 20% solamente. Entonces, en realidad, por eso me enfoqué en analizar el gobierno regional, y a partir de este momento voy a hablar solamente del gobierno regional, que fue manejado por Iván Vázquez, ¿no? que fue el gobernador regional en ese momento. Como digo, fue 80% del gasto corriente. El 50% del gasto fue en contrataciones de servicios. Y hay un 25% que equivale a 120 millones de soles, que fueron solamente para contrataciones CAS, que no hay ninguna claridad en el portal MEF, porque toda esta es información del portal de transparencia. No hay ningún detalle de en qué se destinó, en qué se fue esas contrataciones, ¿no? Si tú ves la poca inversión pública que se dedicó en ese 20%, tienes que la mitad se dedicó a compra de vehículos, que son 48 millones de soles. Tienes 20 millones de soles en el lado ya de los servicios, que se fueron solamente en viajes. El 4% de todos los recursos, o sea, 20 millones de soles, se fue en viajes. La poca inversión pública que queda, donde se invirtieron apenas 12 millones, de 500 millones, en infraestructura vial, se invirtieron 12 millones, y en infraestructura eléctrica se invirtieron 9 millones. Cuando la región de Loreto es aquella que tiene la menor cantidad de personas que cuentan con electricidad, agua y desagüe. Solamente el 36% de los hogares de Loreto cuentan con electricidad, agua y desagüe, cuando el promedio nacional es 70%. Y en ese periodo estabas invirtiendo en 20 millones de soles en viajes, 48 millones de soles en compra de vehículos, y apenas 12 millones de soles en infraestructura vial y 9 millones de soles en infraestructura eléctrica. Agua y saneamiento no existe en ese periodo. Si tú ves, después analizamos los últimos 3 años, ¿no? En donde los recursos se redujeron de manera muy importante después de la caída del precio del petróleo, y sobre todo en Loreto, que fue muy golpeada porque es una zona en donde el costo de extracción del petróleo es muy alto. Entonces, a caídas de precio internacional, es muy sensible la producción, ¿no? Bajó mucho la producción en la selva, porque la selva tiene, aparte de los problemas con el oleoducto, tiene problemas de conflictos sociales. Entonces eso incrementa los costos
y una caída del precio tan importante como fue que el precio cayó a la mitad, la producción se redujo además bastante. Entonces, eh, los recursos se redujeron de manera muy importante. Ahí, bueno, la inversión pública aumentó, se nota que en ese momento el gobernador regional adoptó una política muy distinta al gobernador anterior. Sin embargo, igual tenemos, eh, por ejemplo, que 3 millones de soles se fueron en viajes igual, en 3 años. Tenemos que sigue habiendo bueno, siempre tiene que haber contrataciones de servicios de alguna manera, ¿no? Pero o sea, la propuesta en realidad es de que el canon es un recurso que debe ser usado en cosas que sean inversiones permanentes, porque finalmente es un recurso no renovable, que se va a agotar, que depende del precio internacional, y por lo tanto es un recurso que debería ser manejado de manera distinta a un simple recurso ordinario que viene del MEF, y que porque un día puedes contar con él y el otro día no. Entonces debería crearse un fondo para esto. Otro dato importante, la cantidad de dispersión que tienen los proyectos que son financiados con el canon. 3/5 del canon, en este último periodo de 3 años, del 2017 al 2019, 3/5 del canon, es decir, 144 millones de soles, se ejecutaron en más o menos 900 proyectos. Esto te da que cada proyecto recibió 160.000 soles, que por supuesto te da una idea de la cantidad de que son o proyectos muy pequeños o que el canon se está dispersando y siendo utilizado de manera, digamos, para completar el financiamiento de ciertos proyectos, pero no con una política diferenciada. Ok, vamos a usar el canon como es un recurso que no siempre lo vamos a tener, lo vamos a usar para solamente inversiones de largo plazo, ¿no? El 80% de los proyectos reciben menos de 116.000 soles. Y solamente 24 proyectos, o sea, el 3% del total, reciben más de 1 millón de soles del canon. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que el gobierno regional de Loreto hoy día podría, si es que hubiese tenido un mecanismo que hubiese obligado a los gobernadores, a los alcaldes a ahorrar este recurso en momentos en donde el precio internacional del petróleo estaba en 100, hoy día el gobierno regional de Loreto tendría mucho más espalda para ellos mismos poder utilizarlo en una emergencia, ¿no? Así como está haciendo el, el MEF, disponiendo excepcionalmente del Fondo de Estabilización Fiscal, lo mismo podría hacer hoy día el gobierno de Loreto con estos recursos, y en general esto extenderlo a minería a minería exactamente, como lo hemos propuesto también. Esto permitiría, además, no solamente es un tema de los precios internacionales, también hay un tema del ciclo político. O sea, si tú tienes a un gobernador que justo le cae un momento de precios de materias primas muy altos, él tiene el incentivo de utilizar el canon ese mismo año de manera cortoplacista y sin dejarle, digamos, canon para el siguiente gobernador regional o el siguiente alcalde. Tiene todos los incentivos para usarlo en ese periodo de manera populista, como en este caso con este gobernador, que me parece que parte del CAS utilizado fue para bonos agrarios. Por eso parte de la denuncia que tiene por corrupción tiene que ver con eso. Y entonces el siguiente gobernador que justo le cayó la toma de poder en el 2015, cuando ya los precios internacionales estaban bajos y ya se había gastado todo el canon anterior, ya no podía utilizar ese canon, por supuesto, tal vez no utilizó todo, siempre hay un saldo de balance que queda del canon, pero eso es discrecional, eso es algo que depende del gobernador. Si lo desea utilizar, lo puede utilizar todo, y ese es exactamente el problema, ¿no? Que
en momentos de materias primas altas, tienes todos los incentivos para utilizar el canon de manera cortoplacista, de manera populista, y por lo tanto no dejarle nada al siguiente para justamente tú decir, mira qué gobernador tan bueno soy, que en mi época, que no tiene que ver conmigo, sino con los precios internacionales, había prosperidad y ahora es justo el siguiente gobernador le toca un tiempo de vacas flacas y él no puede hacer nada con ello. Entonces, para evitar el ciclo político, también es importante este mecanismo, que yo creo que ayudaría bastante. Básicamente esa es mi idea. Yo creo que el canon requiere una reforma fundamental. Eso es algo que ya se conversa por muchos especialistas, pero creo que, digamos, o sea, lo que quiero convencerles es de que es fundamental crear este mecanismo de ahorro forzoso del canon y de las regalías mineras en el caso de minería, para justamente incentivar el gasto de largo plazo, digamos, y la planificación de proyectos de inversión pública que permitido por este fondo que sería creado, que por supuesto ya los detalles de cómo se crea, si se crea a nivel regional, si se crea a nivel de cada municipio, creo que cada municipio sería muy, muy desordenado, tal vez a nivel departamental, ya esos son detalles que se pueden discutir, pero de que definitivamente el, existe un incentivo perverso de los agentes en cuanto al uso de este recurso por la volatilidad es algo que yo, en base a los datos, he visto que es evidente y por lo tanto debería incluirse en una reforma del canon, ¿no? Eso es. Gracias. Dale. Muchas gracias, Raúl. Ha estado clarísimo. Además, puedo decir que la evidencia no solamente está en Loreto, sino literalmente con Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, y Puno para el caso minero, y para Tumbes, Piura y Aldi también con caso petrolero, porque ya ya van a ser 9 regiones en las que Raúl, personalmente, pero el equipo de la oficina, digamos, y la asociación se ha metido. Es más, hemos ido a estos lugares a hablar con la prensa, a hablar con autoridades locales, cualidades regionales, acerca de este tema, y lo más importante es que todos coinciden, cuando tú hablas con la prensa, con los líderes, con actores sociales que van a los talleres que hacemos, todos coinciden en que algo hay que hacer para reformar el uso del canon, coinciden, digamos, con las ideas. Calculo que lamentablemente no tienen las herramientas para poder, ni legales, ni las competencias para poder activar las reformas de las que estamos hablando, pero este tema cae maduro, ¿no? Y también es bueno tener a Diego con nosotros, además era, porque él ha estado participando de la alta comisión para la reforma de la ley minera, de la minería, y alguna vez le comenté estos temas. El tema del canon es algo que debería verse más rápido que tarde, porque es esencial. Comentarios y preguntas. Quiero abrirle un segundo el micrófono a Marco Esparza. ¿Puedes, Antonio, ayudarme con eso? Vale. Marco. Marco Esparza, Por 2 favor, minutos. solamente el micro, no la cámara, por favor, que no estoy presentable hoy día. Todo Ahí bien. está, Marco. Marco, 3 minutos rapidito. Tú trabajas mucho en tecnología, trabajas en temas de blockchain, y hemos conversado de esto. ¿Cómo podría el uso, la transparencia, la accountability, la rendición de cuentas en estos temas que son tan sensibles de presupuesto público mejorar gracias a la tecnología? Sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Saludo a todos. Mi nombre es Marco Esparza Montejo. Yo veo una empresa de trazabilidad blockchain y con el Estado estábamos trabajando un proyecto que lamentablemente por la pandemia está en stand-by, que es un proyecto que íbamos a empezar en Cajamarca, que se llama tokenización de caja chica. Ese es uno de varios proyectos. ¿Qué es lo que hace esto? El dinero lo convierte en tokens, que cuando los recibe el proveedor los puede canjear en el Banco de la Nación por dinero, todo de manera electrónica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú el presupuesto diario y los gastos los tokenizas, tú programas ese dinero para un fin específico y entra a un proceso de subasta. O sea, es una compra, por más que sea una compra pequeña, busca al proveedor que tenga disponibilidad y el mejor precio. O sea, es dinero programable, pero con equivalencia en soles en el Banco de la Nación.
Entonces, este es un proyecto que ya lo pudimos implementar en Sao Paulo con apoyo del BID y que ha reducido la corrupción a un nivel sorprendente, porque como ya no puedes usar el dinero para otra cosa, y como solamente puedes contratar por subasta y solamente a proveedores que tengan una reputación digital, hay toda una trazabilidad del gasto. Entonces, esto aplica inicialmente para la caja chica, pero la idea del proyecto es llegar hasta este tipo de fondos, como los que estamos hablando hoy día. O sea, el canon no lo podrías utilizar para lo que tú quieras. Podría estar previamente programado para que lo uses para cosas específicas, no en gasto corriente, no en viajes en primera clase. Es más, si vas a comprar viajes, te va a buscar el sistema del smart contract, te va a ayudar a buscar el mejor precio. Y la justificación para que viajes en primera clase debería ser porque eres una persona que necesita la primera clase por un tema de salud y eres la máxima autoridad. Entonces, insisto, hay esa oportunidad, el Estado peruano lo sabe, lo conoce, está en stand-by hasta cuando volvamos a las calles en, no sé, pues julio, septiembre, si Dios quiere, pero esto de acá ya está, y es bueno que sepan que todo ese tipo de tecnologías ya están siendo implementadas en el Estado gradualmente en la interoperabilidad, en el voto electrónico y muchas otras cosas más. O sea, sí se está haciendo mucha implementación tecnológica y nada más es cuestión de tiempo de que esto pueda luchar contra la corrupción, porque para la Contraloría, saber ese gasto diario de la caja chica es bien complicado. Es bien complicado cómo se le paga al jardinero, cómo se compra el agua en emergencia, es bien cielo que cuesta un sol 50, tú ves que aparece a 7 soles. Y eso es terrible. El dinero programado no permitiría eso. Saludos. Qué interesante. De acuerdo. Gracias, Marco. Vamos a proceder a quitarte el micro de nuevo, pero en verdad ha sido muy valiosa tu intervención. Es muy, muy importante lo que dices, porque esta crisis creo que está gatillando, como algunas otras cosas, la importancia de la digitalización de servicios, digitalización de procesos, digitalización, digamos, de las relaciones entre el contribuyente y el Estado, así como el usuario, digamos, el Estado, digamos, a varios niveles, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Pueden escribirlo en los cajones. Efectivamente, nos dicen por acá que es importante identificar la finalidad del fondo, transparentar el fondo, los comentarios en esa línea. Es un ejemplo de cómo utilizar mal el canon, efectivamente. Pero bueno, gracias, Raúl, por tu presentación. Darle ahora la palabra a Carla Puente. Carla Puente es gerente del área de asesoría tributaria de EY, bueno, está en Young, y ella está colaborando con la Asociación de Contribuyentes desde su expertise para profundizar un poco más en este tema del canon en qué propuestas pueden hacer al gobierno, al Congreso, al Ejecutivo, digamos, poco a poco, pensándolas, conversándolas, para mejorar este uso de este recurso tan importante y que ahora se va a volver muy más importante. Así que sin más palabras, quiero hablar con Carla. Carla, ¿estás por ahí? Y aquí estoy, muchas gracias. Hola, dale, todo tuyo. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que yo les quería comentar es que en principio el hecho de que el commodity esté muy alto o la fluctuación, si bien es algo que impacta en los ingresos de la compañía, probablemente pueda tener un efecto distinto en el impuesto a la renta. Y eso puede generar algún aspecto social dentro de las comunidades que tienen la expectativa de recibir un canon cuando eventualmente una empresa minera termine no pagando un impuesto. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ciclo de la minería empieza con una etapa de inversión muy fuerte. Hemos visto proyectos de 5.000 millones de dólares de inversión, 4.000 millones de inversión. Entonces, todo ese dinero de inversión luego es amortizado contra los ingresos que se reciban, más los demás gastos operativos de las empresas mineras, y es probable que en los primeros años en los que una empresa empieza a operar no tiene ingresos, que es el impacto social que, por ejemplo, vemos que ocurre en la minera Las Bambas ahora, que es una empresa que, debido a la gran inversión que hizo inicialmente, a la fecha no genera un impuesto a la renta que termine viéndose reflejado en un canon que reciba la población. Entonces, es un factor a tener en cuenta porque a veces tenemos la expectativa de que se va a recibir el canon apenas la empresa empiece a operar,
cuando probablemente en los primeros años de operación ello no ocurra. Entonces, los ciclos son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo también los ciclos de cierre y los ciclos de expansión. ¿Qué ocurre con la expansión de la mina? O un proyecto petrolero, cuando se empieza a extraer otro pozo, por ejemplo. Todas las inversiones se compensan contra los ingresos que puede obtener la empresa, lo cual reduce también el impacto en el impuesto a la renta. Entonces, no solamente la expectativa de obtener un canon tiene que nacer de la volatilidad del ingreso o el inicio de una operación de una empresa, sino también en la inversión que se ha generado y los planes de expansión que ésta pueda tener. En el 2017, por ejemplo, tuvimos el fenómeno del Niño, que generó que muchas empresas tuvieran que parar operaciones, no de la manera que la tenemos ahorita, pero sí generó un impacto bastante grande porque los costos operativos no pararon en las empresas y probablemente esta vez no paren, con lo cual el impacto del canon que recibamos este año probablemente sea mucho menor que el que pensábamos tener, ¿no? Eso quería conversar como una introducción de por qué es tan importante justamente lo que conversaban en las últimas dos presentaciones sobre la volatilidad y la expectativa del canon. No podemos destinar ese tipo de recursos o pretender destinarlos a gastos corrientes de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque evidentemente estos recursos no están garantizados para el Estado. Otro punto que les quería comentar desde el punto de vista legal es que en principio el canon, por lo menos el canon minero, no debería ser destinado a gastos que no estuvieran dentro de lo establecido por la norma, que en principio son inversiones en infraestructura, en servicios básicos. Entonces, si bien hemos visto que esto ha ocurrido últimamente, es por la legislación posterior que sale año a año destinando estos recursos a este tipo de gastos. Es un mecanismo legal del cual no podemos escapar en la medida que nosotros nos regimos por normas y como todas tienen el mismo rango, la que sale luego de la ley del canon que tiene el fin, la finalidad establecida, es una norma que sobrepasa el alcance de la ley del canon y ahí podemos tener un problema de sobreposición de normas y la norma posterior rige sobre la norma anterior. Entonces, ese es un tema legislativo del cual no podemos escapar. ¿Qué tenemos que procurar? Que los gobiernos locales no tengan esta necesidad de utilizar estos recursos en gastos corrientes y puedan invertirlos de una manera correcta. Para ello, lo principal es que estas municipalidades puedan solventar sus propios gastos con los recursos que ellos mismos puedan generar. Recordemos que las municipalidades también tienen o son acreedores tributarios del impuesto predial y de los arbitrios. Lo que vemos es en las zonas más vulnerables de nuestro país un gran incumplimiento en el pago de este tipo de tributos. Entonces, uno de los mecanismos en los que podemos procurar que el canon se consuma de la manera correcta es que los municipios no tengan que recurrir a los recursos del canon para solventar sus gastos corrientes. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Es algo difícil, la cultura tributaria en nuestro país no es muy amplia, no tenemos nosotros la vocación de pagar impuestos, y muchas veces ni siquiera podemos reflejar los tributos en obras o en algún aspecto que genere un beneficio para la sociedad. Entonces, ese es un trabajo que es mucho más complejo y que los gobiernos locales deberían tomar como tarea para poder empezar a trabajar. Otro mecanismo legal que nosotros consideramos pertinente para poder procurar que el canon sea usado de una manera eficiente es el régimen de obras por impuestos. ¿En qué consiste el régimen de obras por impuestos? En el 2009 salió una ley mediante la cual los recursos del canon y las regalías y el sobrecanon no iban a ser entregados directamente al gobierno regional o local para que ellos lo utilicen, sino que los gobiernos regionales o locales, en coordinación con empresas privadas, podían pasar por el SNIP, proyectos de infraestructura, donde las empresas iban a
iban a desarrollarlos y a cambio el Estado les iba a dar unos títulos que se llaman certificados de inversión pública regional. Estos títulos lo que hacen es debitarse del canon en las regalías futuras que van a recibir los gobiernos regionales y locales. De tal manera que no tenemos el dinero aparcado en las municipalidades sin poder usarse, sino que antes inclusive de que estos la reciban, ya pueden invertir estos dineros futuros en obras de infraestructura. Ha funcionado bastante bien, tenemos algunas trabas, pero la idea sería tratar de fomentarlo de tal forma de que la inversión en este tipo de mecanismos pueda hacer que los recursos del canon sean destinados al fin correcto al que tuvieron que estar. Yo creo que la legislación, tanto para el canon minero, gasífero, hidroeléctrico, pesquero y forestal, como la legislación especial para el canon petrolero, no es el problema. El problema es que los gobiernos regionales y locales no terminan generando los recursos suficientes para poder solventar otro tipo de operaciones y terminan haciéndose de estos recursos que tienen un fin especial para solventar, para poder usar sus gastos normales, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un lado legal, la legislación del canon mismo, en principio está bien dada. Si uno lo ve en un mundo perfecto, la legislación no debería cambiar. Lo que debería cambiar es todo el mecanismo que está detrás del financiamiento y de las inversiones que se hacen en los gobiernos regionales y locales, para no tener que hacernos de estos recursos adicionales, que en principio tienen un fin específico. Entonces, es un tema un poquito más complejo que pensar en que la legislación del canon es la que tenemos que adecuar, sino que tenemos que adecuar todo el sistema de política fiscal y todo el mindset de los gobiernos regionales y sobre todo los gobiernos locales, de cómo vamos a hacer uso de los recursos que tenemos y de a quién tenemos que solicitar estos recursos también. Tenemos un problema muy grande en nuestro país que es la formalización, y la formalización también tiene un impacto en los tributos locales. ¿Por qué tiene un impacto en los tributos locales? Porque en muchos casos, la titularidad de la tierra, que es lo que hace que seamos deudores tributarios en los tributos municipales, no está clara. Tenemos poseedores, tenemos propietarios, tenemos títulos en COFOPRI que no tienen una partida registral, que hacen que la recaudación también pueda ser un poco difícil. Entonces, el sistema mismo tiene que adecuarse a este tipo de dificultades que tenemos y tratar de mejorarlas poco a poco. Yo creo que las circunstancias en las que estamos pasando nos llevan a tener una conciencia sobre la necesidad de formalizarnos en nuestro país, porque vemos que los más afectados en este momento son las personas que lamentablemente no han podido llegar a una formalidad. Entonces, crear una cultura de trabajar en unidad con el Estado, viendo que podemos tener hasta algunos costos adicionales, pero que también podemos tener beneficios y garantías, puede permitir que este sistema se pueda manejar de una manera un poco distinta, ¿no? Eso era lo que les quería comentar desde el punto de vista legal. Gracias, Carla. Está muy bueno. Yo tengo una primera pregunta que ya la puse ahí para no olvidarme por si acaso. Si es ilegal, digamos, o está fuera de la normativa, que los gobiernos locales y regionales utilicen el canon, tanto minero como petrolero, para lo que llamamos corriente, ¿cómo lo hacen? En principio, lo que tenemos es lo que nosotros llamamos un vacío legal. Nosotros somos una pirámide de normas. Y la norma principal que tenemos en nuestro país es la Constitución. Luego vienen las leyes y luego vienen los reglamentos, que son los decretos supremos. En el marco de las normas y cada jerarquía que tenemos, Constitución, ley, decretos supremos y demás resoluciones que vienen por debajo, también podemos tener normas contrapuestas.
Entonces, en este caso, ¿qué normas confluyen? Confluyen la ley del canon, que es una ley que salió hace bastante tiempo, y tenemos anualmente normas de presupuesto. Las normas de presupuesto las aprueba el Congreso, y el Congreso, con una norma del mismo rango que la ley del canon, lo que está haciendo es disponiendo que se puedan retirar algunos de estos recursos y otorgárseles un fin distinto. No es el caso particular del canon, ocurre también en otros tipos de tributos destinados. Por ejemplo, las contribuciones que hacen las empresas justamente de estos sectores, las petroleras, las empresas de gas, las empresas mineras, de los aportes a OSINAMIN, a la UEFA y al Ministerio, por muchos años, si bien tenían un fin único que era destinarse al sostenimiento de este tipo de entidades, también por la ley del presupuesto, luego el excedente pasaba a formar parte del Tesoro Público. Y lo que tenemos es, como tenemos dos normas con rango de ley igual, en principio la norma posterior prima sobre la norma anterior, con lo cual una disposición legal de la misma jerarquía puede hacer que al finalmente se termine incumpliendo con el destino de la ley del canon mediante una ley de presupuesto. Interesante. Interesante, al final, todos los años, junto con la ley del presupuesto, en noviembre y diciembre, el Congreso les vuelve a activar esta especie de permiso para usar plata en cualquier cosa, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería el mecanismo para evitarlo? ¿No? Eso estábamos pensando en un momento y la única manera sería subirle una norma de un rango mayor, que cuál podría ser la Constitución, ¿no? La Constitución tiene el artículo 77 en el que dice que las localidades van a recibir los ingresos que generen los recursos que provienen de estas localidades. Entonces, no estaría además evaluar si dentro de la reforma, de la norma del canon, podríamos incluir alguna precisión dentro del artículo 77 de la Constitución que ya no permita que la ley del presupuesto pueda destinar un recurso que por ley tiene que tener un fin específico a gastos que en verdad, como comentaba en su presentación anterior, se van al agua, ¿no? Porque no los podemos ver. Exacto. Yo quería añadir algo, que exactamente eso se ha hecho en Colombia. En Colombia se han tomado tan en serio el tema de la sostenibilidad de las regalías y el canon que han creado. El sistema de regalías está descrito en detalle en la misma Constitución. O sea, han hecho una reforma constitucional para incluir, incluso no solo, digamos, que debe existir un sistema de regalías, sino hasta los mismos componentes que podrían estar en una ley, ¿no? Está sumamente a detalle en los porcentajes y, digamos, la composición del fondo en la misma Constitución para que justamente no se pueda cambiar en el largo plazo, ¿no? Y que sea mucho más difícil y mantener la institucionalidad, digamos, en el largo plazo del sistema de regalías, ¿no? Quería comentar ese punto. Exactamente, porque termina siendo insostenible y sobre todo pongámonos en el peor escenario este año, ¿no? Imaginémonos que el tema no se reactive en unos cuantos meses, por lo menos las actividades de este tipo, o que los costos sean muy grandes porque tenemos que igual, los precios bajan, etcétera, ¿no? Esos recursos con los que contaban los gobiernos regionales para los gastos corrientes, probablemente no los tengan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Y como asesora de empresas de este sector lo puedo decir. Lo que ocurre al final es que en vez de recibir el canon, lo que se hace es procurar recibir donaciones o gastos de responsabilidad social, que en verdad no es lo que debería corresponder. No sé si me dejo entender. Claro, claro. Es decir, la inversión en responsabilidad social es muy buena, es necesaria, pero no debería servir para cubrir el gasto corriente que no puede cubrir la empresa porque tiene, la municipalidad, porque tiene pensado utilizar el canon que no recibe. De acuerdo, pero entre los tres panelistas y entre ustedes dos también, sobre todo, creo que se han tocado por lo menos 5 puntos. Uno que está en la base, que es trascendental, y es que si no se fortalecen los sistemas recaudatorios de recaudación de impuestos locales, tanto los gobiernos locales que reciben como los que no reciben, todos en general, lo más natural es que
estas autoridades, estas municipalidades dependan de estos recursos extraordinarios para sobrevivir, para subsistir. Eso es un problema de fondo. Y un dato interesante ahí es que nosotros sabemos que la SUNAT ya estaba empezando a firmar convenios, algunos convenios con gobiernos locales, para ellos encargarse de esa recaudación, siempre cobrando un pequeño porcentaje, digamos, ¿no? Algo así debería ocurrir, que la SUNAT, o encargándose de esto, ¿no? Un punto que está en la base también, que lo has mencionado tú, que es importantísimo, es si el ciudadano, si el peruano tiene algo que lo ancle a la formalidad, evidentemente va a ser posible y por lo tanto tú no vas a poder recaudar impuestos de él. Es decir, si no tiene una propiedad, si no está bancarizado, si no tiene una empresa formal, si no es un ciudadano, digamos, integrado al sistema, no va a ser parte también de este sistema recaudatorio. Y en ese sentido, por ejemplo, la formalización de la tierra, la puesta en valor de las propiedades en zonas rurales es un tema clave, importantísimo. Eso, digamos, le puede generar no solamente capital al ciudadano, sino también, por lo tanto, digamos, al gobierno local la posibilidad de tener acción formal con el ciudadano, ¿no? Y luego los otros tres temas que ya son más de política pública y por lo tanto de propuestas que me parecen muy interesantes son, el primero, la creación de un fondo, creo que en Colombia lo tiene, Raúl. Y lo segundo es efectivamente poner mucho más candados al uso de estos recursos. Y lo tercero, que es un poco más audaz, digamos, porque me parece una idea interesantísima, es llevarlo a un rango de ley, estos elementos, los cuales, por el cual nos permita, digamos, que estos recursos se malgasten. Porque hay que volver al inicio del conversatorio, con esto vamos cerrando, igual ustedes van a poder tener más comentarios, y creo que hay un par de preguntas por acá, pero volvemos al inicio, ¿no? El caso es escandaloso. El caso de Loreto es emblemático por escandaloso. Sí. De todos los casos que hemos estudiado, no me voy a dejar mentir, este es el peor de todos. En esos 8 años de gobierno regional, este es Iván Vázquez. Es interesante cómo después, cuando llega Rivadeneira a Loreto, los recursos del canon bajan un montón y obviamente Rivadeneira no era tan corrupto, entonces sigue haciendo uso del canon para gasto corriente, pero ya no están desfachatados, ¿no? Pero con Iván Vázquez esto fue un desastre. Y hemos puesto el ojo en 4 años de un gobernador regional del Perú. Ahora imagínense cuánta plata se ha desperdiciado del canon en los 15, 20 años, que es el tiempo que tiene poco más de 20 años, que es el tiempo que este mecanismo está funcionando, ¿no? Es decir, es una cantidad de dinero increíble. Entonces, no nos podemos quedar quietos ni sentados con este tema. O sea, por eso nos pareció relevante siempre, pero ahora que los escucho me parece todavía relevante, ¿no? Y la palabra es Raúl y Carla. Que existen muchos ejemplos en otros países en donde se ha mostrado que el manejo adecuado de las rentas provenientes de recursos naturales, que así se le llama, digamos, generalmente, para diseño de políticas públicas, han sido fundamentales para generar donde funcionan. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, por ejemplo, mirar otras experiencias como la que mencioné de Colombia, que por supuesto obviamente tiene sus problemas por ser, digamos, un país latinoamericano donde también existe corrupción y todo el tema, pero por ejemplo Noruega o por ejemplo tienes casos como, me parece, Dubái, en donde han hecho fondos de inversión a partir de los recursos naturales, ¿no? El caso más emblemático es el de Noruega, que evidentemente es un fondo soberano, independiente, que administra, que se ha financiado permanentemente con regalías del petróleo.
pero a lo que voy es de que hay muchos ejemplos que podemos mirar que han tenido los problemas que tenemos nosotros. Colombia, en este sentido, creo que es un modelo a seguir, y creo que lo que más he visto es de que la volatilidad, y esto sí es un tema que lo he visto, o sea, en los datos, que es que cada vez que cae los recursos, suele suceder, no siempre, el caso de Loreto, por ejemplo, es una excepción, pero ya tiene que ver más con un tema de corrupción, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras regiones, cuando caen los recursos, cae la inversión pública y no cae el gasto corriente, al contrario, se incrementa. Entonces, la proporción, ¿no? O sea, lo que se ajusta siempre es el proyecto, pero no se ajusta la planilla. Entonces, ese es el incentivo perverso que digo, que cuando hay estos cambios de precios, lo que sucede es de que lo que se paraliza primero son los proyectos y la gente que trabajaba antes se queda. Entonces, eh, esto impide la planificación de largo plazo de proyectos que estén financiados con el canon, porque evidentemente, si tú no sabes que puede caer el precio de un día para el otro, no planificas a 10 años un proyecto de inversión, porque no sabes cuánto vas a contar cada año. Entonces, yo creo que es importante esto también para evitar, para fortalecer la inversión pública a nivel regional, ¿no? De acuerdo. Interesante, ¿no? Pero cae el monto que recibes de Canon, pero sigues gastando la misma proporción corriente a lo que le mete a hacer la inversión, ¿no? Los proyectos de desarrollo productivo, los proyectos de infraestructura, ¿no? Con lo cual se confirma en los datos que este recurso ya se hizo habitual, entre comillas, para pagar la cuenta y la caja chica y los gastos corrientes de las instituciones, ¿no? Carlos, tus comentarios últimos, finales. Hay una pregunta que interesante que te la voy a pasar a ti. Me dicen, eh, ¿cómo resolver la presión social? Es una consulta más, evidentemente, mucho más técnico, es el tema que estás viendo, pero me gustaría saber tu opinión. Cuando pase esto que va a pasar, que no va a haber tanto canon, porque el canon probablemente se sienta más el próximo año, entiendo, que hace un año, el golpe es este año, por lo tanto el próximo año se va a sentir, o al final del año. ¿Cómo crees tú que va a ocurrir este tema, digamos, social entre empresa y comunidad, ¿no? El ideal sería endeurar por impuestos. Porque el régimen de obras por impuestos, recordemos que es un adelanto del canon que van a recibir los gobiernos regionales en el futuro. Y en principio no tiene que ser todo el canon que se recibe en un año, ni mucho menos, no se puede entregar de manera gradual. ¿En qué consiste este mecanismo? Que a las empresas de lo que se le da es un certificado que ellas pueden luego compensar contra sus impuestos, específicamente el impuesto a la renta, que es justamente de donde proviene el canon. Entonces, yo creería que la mejor manera de contrarrestar este problema, si es que los gobiernos locales y regionales requieren de inversión, evidentemente, dentro de las finalidades normales de la ley del canon, el principal mecanismo para contrarrestar este problema es la inversión en el régimen de obras por impuestos, con todas las trabas que este puede tener. El segundo mecanismo, que es el que vemos que ocurre siempre igual independientemente de la inversión que se haga por este régimen, es la responsabilidad social, pero la responsabilidad social tiene un ámbito mucho más acotado, porque nosotros no podemos hacer una carretera como un gasto de responsabilidad social, no podemos hacer un colegio como un gasto de responsabilidad social, lo que podemos hacer es ayudar al mantenimiento de la escuela, ayudar al asfalto de caminos, etcétera, pero las grandes obras tienen que entrar bajo la inversión, el régimen de inversión pública regional de obras por impuestos. De acuerdo. Bueno, nada, muchas gracias a todos, creo que ha sido muy interesante. Dos comentarios. El primero es todo lo que estamos conversando. Vamos a convertirlo en un documento de conclusiones del curso y se lo vamos a dar a todos ustedes, porque como tenemos sus correos electrónicos, esto lo vamos a enviar. Voy a tratar de que sean los siguientes días.
de tal manera que ustedes se sientan parte de esta producción, porque finalmente estos conversatorios no solamente son charlas para hablar, sino son espacios de construcción de políticas públicas, son espacios de pensar en compartir ideas que luego se pueden plasmar en documentos. Entonces, ustedes van a recibir el producto de este conversatorio y por eso les agradecemos a todos por su participación, porque han sido parte de alguna forma de este espacio colaborativo, ¿no? Y lo segundo es, les pido encarecidamente que llenen la ficha de asistencia que hemos enviado por correo electrónico y que la envíen al correo electrónico que les puse al comienzo de esta transmisión y que se lo voy a volver a poner en este instante. Esa ficha de inscripción es importante para nosotros, porque justamente registra a las personas que han estado en el curso, pero también nos permite a nosotros luego enviarles a ustedes un certificado de participación por haber participado en este curso, ¿no? Muchas gracias Carla por estar con nosotros, un gusto verte, gracias Raúl también, gracias a Diego que estuvo con nosotros hasta hace poquito, y gracias a todos ustedes por su participación. Los tendremos al tanto de los siguientes webinars, gracias a la Fundación Naumann, al aporte, al apoyo de la Fundación que siempre está con nosotros. Vamos a tratar de hacer un webinar, un conversatorio por semana, así que rápidamente ustedes también entran a nuestra base de datos para enterarse de los siguientes temas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Antonio también por estar con nosotros y ayudarnos con la parte técnica. Sí, muchas gracias a todos por participar. Solo les pido a quienes estén dispuestos a poder abrir sus cámaras para que podamos hacer una foto grupal, por favor, al menos de los que estuvimos ahora conectados. A ver, por favor. Perfecto. Gracias, George. Gracias a todos. Un segundo, manténganse allí para poder hacer la toma. Va la primera ronda, ahora el segundo grupo. Muchas gracias con todos nuevamente. Recuerden mantenerse en casa y cumplir las órdenes que todos estamos juntos para poder salir de esto. Hasta luego y gracias también, José, por hacernos parte de esta sesión. Gracias, chao, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Chao.